Bueno, muy bien. Ahí ya hay muchos temas y muchos términos que me interesan y que me llaman la atención. La primera cosa es, eh, yo pues, aunque cueste creerlo, tengo una novia, llevamos mucho tiempo ya, y ella, cuando hablábamos de estos temas, cuando nos conocimos y pues um, más o menos hasta hoy, me decía, no, Gustavo, tú eres feminista porque tú crees en la igualdad o la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y crees, obviamente, en la igualdad de capacidades y que las mujeres tienen derecho a las mismas oportunidades que los hombres, ¿cierto? Si esa es la definición de feminismo que, 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 que manejamos, pues desde luego que soy feminista y toda mi vida me consideré feminista, pero eso ha cambiado en los últimos, quiero decir, 5 años, y yo creo que tiene que ver con, y tú mencionaste ahí unos términos, por ejemplo, ¿cierto? Las feministas decoloniales o las feministas o el feminismo, eh, qué sé yo, de las mujeres negras o etcétera, ¿cierto? Y ya, entonces yo empiezo a sentir ahí la mezcla, ¿cierto? De otras corrientes filosóficas que de pronto, pero no estoy seguro, pero me da la impresión, son ajenas a la lucha feminista a la que yo sí me suscribo, ¿verdad? Es decir, cuando tú me empiezas a decir, por ejemplo, erradicar la desigualdad, ¿cierto? Entonces ahí, porque si tú me dices, la lucha feminista es por la igualdad de derechos y oportunidades y por la no discriminación de nadie en virtud de su sexo, yo te digo, claro que estoy de acuerdo porque soy un demócrata, porque soy liberal y me complace muchísimo que, por ejemplo, eso esté en la Constitución colombiana del 91, está muy claro ahí. Pero si tú me dices, es la lucha por erradicar la desigualdad, ahí se me empiezan a generar muchas dudas, Dora, porque, digamos, eso cómo se vería, porque uno dice, bueno, yo quiero un mundo perfecto, un mundo feliz, un mundo sin dolor. Bueno, eso es un deseo totalmente loable y totalmente, ¿cierto?, respetable, pero a mí me cuesta trabajo creer que es realizable o que es incluso deseable la igualdad. Entonces, ¿cómo se define esa igualdad? Y en realidad es posible esa igualdad. Esa sería una primera cosa, a ver si tú tienes ahí alguna idea. Claro, voy a partir de dos cosas. Uno es que el gran cambio que nos trae la Constitución del 91 es que le ponemos un checklist adicional a la igualdad formal, porque antes de la Constitución del 91 todos éramos iguales, punto. Llórelo, o sea, a todos le damos lo mismo, independiente que usted de forma estructural tenga unas diferencias. Pero en la Constitución del 91 se pudo identificar que no éramos iguales y que por eso era necesario un trato igualitario y le sumamos a esa igualdad formal la igualdad material. Entonces, cuando yo menciono hay que erradicar cualquier desigualdad. En esas desigualdades cabemos todas, todos y todas, pero si miramos la interseccionalidad, aquí hay unas afectaciones diferenciales. Por eso entre los feminismos también hay unas disputas muy interesantes en decir, venga, las feministas blancas, por ejemplo, luchaban poder tener el voto. Listo, ya lo tenemos. Pero las feministas populares tienen otras necesidades que es posible que los privilegios cieguen las demás y no lo puedan determinar, y por eso hay que hablar de desigualdades. Por eso no podemos hablar de es que la posición de una mujer, de la mujer, no de las mujeres en todas las diversidades. Y ahí podemos empezar a cuestionar, y creo que ahorita lo vamos a hablar, que también hay teorías, y por eso yo no hablo desde una posición de verdad, es mi verdad. Además, también como desde mi posición jurídica, que ahí también tengo otro rayón, porque siempre lo llevo a lo constitucional, porque soy profe de Derecho Constitucional, pero desde mi posición, Dora Saldarriaga, claro que los hombres son muy importantes para el feminismo, claro, son unos aliados totales, pero desde mi concepción no podrían ser feministas, son aliados. Y son aliados porque mira, Gustavo,
Hay una teórica que se llama Rita Segato. Entonces ella plantea y dice, mire, el género ha sido una trampa para hombres y mujeres y para disidencias sexuales. Cuando un hombre nos dice, compañeras, yo quiero estar en sus luchas, entonces eso le implica una responsabilidad muy grande que muchos no son capaces de asumir, que es cuestionar sus privilegios. Y su privilegio no por ser Gustavo, estudiaste filosofía, entonces ahí tuviste unos privilegios, no por eso, sino por la estructura de lo masculino. Entonces, pocos son capaces de debatir sus privilegios. Y Rita Segato dice, miren compañeros, si ustedes cómo no, le aportan al feminismo, deconstruyan los mandatos de la masculinidad hegemónica. Si ustedes construyen su mandato de potencia sexual, su mandato de conocimiento, su mandato de poder adquisitivo, o sea, si usted construye eso, de entrada está siendo un súper aliado de las feministas. Entonces, desde mi concepción, claro que trabajamos con hombres, claro que tenemos parejas, claro que lo tenemos, pero que sé que de pronto es muy retador para un hombre poderse cuestionar su privilegio y con cosas muy sutiles y no llevarlo como a la culpa judeocristiana, sino a una responsabilidad. La ignorancia no se recupera. Cuando yo ya adquiero una responsabilidad, digo, por el solo hecho de tener este cuerpito, tengo un privilegio, porque hay unos imaginarios colectivos que ya no son culpables de nada, pero cuando ya empiezan a debatirse y quieren acompañarnos en estas luchas, claro que tienen una responsabilidad mayor y me parece muy retador y admiro los compañeros que tienen esas capacidades de decir, compañera, y ya, para que me hagan, yo hablo mucho, entonces hay que suspenderme, Gustavo. Como por ejemplo en el tema político, que los hombres digan, listo compañera, las vamos a acompañar para que ustedes puedan cerrar esa brecha política y nosotros nos vamos atrás de la lista. Y nosotros le hacemos campaña a ustedes a la inversa de lo que pasa en partidos tradicionales. Entonces creo que ahí hay un debate muy, muy interesante. No, de acuerdo, el debate es muy interesante. Sin embargo, o sea, entonces, digamos, te quiero presionar un poquito más en mi pregunta. ¿Cómo se vería, y de pronto es difícil de contestar, pero cómo se vería esa igualdad? Porque yo entiendo, se habla de cerrar las brechas, ¿cierto? Pero ¿cómo se vería esa igualdad? O sea, por ejemplo, tú piensas que una ley, un asunto como la propuesta de una ley cremallera, es decir, que haya... Rita,